Juro que seré amigo de Marta para siempre. Juro que seré amiga de Dieter para siempre. Juro que todos los días vendré a ese agujero. Juro que... ¿Y si estoy castigada? Pues no vienes, te lo juro. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí, al fondo. Esto no es una broma. Sí, ya estamos de vuelta. Lo sé. Ha sido un mes y medio largo, sin videos, sin publicaciones. Pero no estábamos muertos. Andábamos, no de parranda, pero sí con mucha chamba. Pero más vale que recobremos el camino y sigamos con las actividades de este canal que, pues, también nosotros las extrañábamos hacer. Los años 60 fueron una década muy convulsa y bastante interesante en términos de arte, en términos de sociedad, de política, pero particularmente en el cine es una época en la que las fórmulas y las convencionalidades tenían que transformarse, tenían que revolucionarse. La explosión contracultural apenas estaba tomando forma, por lo menos aquí en México, y eso da pie a que algunos cineastas se atrevan a tener narrativas fuera del lugar de origen. Que quiero tener otro hijo. Ni pensarlo. Con lo que cuestan los niños. El niño y el muro es una película de 1965 dirigida por Ismael Rodríguez, con un guión de James Hannigan, quien es el escritor de la historia, Pedro Mario Herrero y el propio Ismael Rodríguez. Una película filmada entre España y Berlín, producida por el hijo de Fernando de Fuentes, con música de Adolfo Weitzman, la fotografía de Alfredo Fraile y un tal Mario Hernández que en el futuro será muy importante en el cine mexicano. Esta película está protagonizada por un elenco de gente que tal vez no es tan conocida en México, pero que tienen mucha relevancia, sobre todo para esta historia, como Hugo Blanco, Gandula Buchert, Harry Wolf, Inma de Santis, Karin Block, Nino del Arco, quien es el protagonista de esta historia, Yolanda Varela y Daniel Gelín, en una historia que nos pone en el centro de una de las crisis políticas y sociales más importantes durante la Guerra Fría, es decir, la división de las dos Alemanias, y esta disputa ideológica que va más allá de una simple contraposición de ideas o de ideales de cómo llevar la economía, la sociedad y la política. Y todo esto desde la perspectiva de un niño. Y esto es algo bastante relevante a considerar, sobre todo porque este tipo de cosas le dan una cierta neutralidad, o por lo menos un no jugar en ninguno de los dos bandos para comprender un mayor panorama. Lo has dejado escapar. Tal vez una de las cosas que debemos considerar en esta película es precisamente comprender el contexto histórico en el que sucede. Y esto es muy importante, sobre todo porque la gran mayoría de ustedes no saben lo que fue el muro de Berlín, o apenas si les interesa pueden descubrir algunas cosas sobre la caída que fue en 1989. Pero básicamente el conflicto que hubo por la construcción del muro de Berlín fue tal vez el punto más álgido de la división polar del mundo entre los capitalistas de un lado y el bloque comunista del otro. Y sin tomar partido de ello, la disputa entre ambas ideologías se centró mucho en estas zonas geográficas. Así como existe la división de Corea del Norte y Corea del Sur a causa de este mismo conflicto no armado, por decirlo así, en Berlín, tras la Segunda Guerra Mundial, esta división se acentuó al grado de que familias enteras fueron divididas entre un bando y el otro, muchos fuera de su propia voluntad. Y aquí la película se encarga de contextualizarlo porque prácticamente la construcción del muro fue en los años 60. Casi podría decirse que unos 3-4 años antes de que se filmara. Entonces, entender que para aquel 1965 tener una película que hablara de un tema reciente, tan importante, a nivel mundial desde México, nos lleva a tener esta idea y este derecho, o más bien comprender este derecho que tienen todos los directores de contar historias fuera de su contexto social. Porque muchas veces los cineastas tienen esta necesidad de expresar cosas que le preocupan desde un carácter humano, no necesariamente hablar con el
zarape puesto y viva México y defender los intereses nacionales, que está bien, pero también salirnos un poco de esta barrera del nopal y tratar de hablar de otros temas y de otras narrativas y de otras problemáticas nos amplía una perspectiva humana sobre lo que queremos acentuar, sobre el carácter que tenemos, ya no digamos como sociedad mexicana, ya no digamos como sociedades europeas, ya no digamos como sociedades de X país, sino simplemente como ciudadanos del mundo. E Ismael Rodríguez tiene este legítimo derecho de decir, vamos a contar una historia que no sucede en México, con una problemática que no sucede en México, para expresar que no podemos estar ni de un lado ni del otro, que estas divisiones políticas, ideológicas, son cosas intrascendentes si lo vemos en el largo aliento, porque cuántas veces una idea o un bando político pierde su hegemonía y nace otro. Nací allí. ¿Eres de Berlín? Entonces no puedes entrar en Berlín. ¡Basta ya! Vete ahora mismo, ¿me oyes? Como ejemplo podemos tener en nuestro contexto actual la forma en la que cineastas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o el mismo Alfonso Cuarón han salido de México para contar otro tipo de historias. Algunos les atribuyen y se cuelgan la medalleta diciendo que son películas mexicanas porque son directores mexicanos. Ya saben que en este canal no tenemos esos convencionalismos. El hecho de que directores mexicanos salgan al mundo a contar historias fuera de nuestro terruño, también le da una perspectiva interesante a las cosas que podemos, desde nuestra propia idiosincrasia, darle o aportarle un sentido. Finalmente, como ciudadanos del mundo, no podemos quedarnos únicamente en el estereotipo. Tenemos que salir y contar historias para revalidar esa parte que nuestra propia perspectiva, que nuestra propia formación, que nuestra propia forma de ser nos permite entender del mundo exterior. El dinero hay que disfrutarlo a tiempo. Una casa dentro de 4 años. ¿Y por qué no un palacio dentro de 100? Sería mejor, ¿no crees? Hablas como una mujer. Y El Niño y el Muro nos cuenta esta historia, no solamente del niño Dieter, sino de muchas familias que viven en uno de los lados de Berlín. No sabemos cuál, porque la película de cierta forma juega con esa ambivalencia. Desde la perspectiva de Dieter podemos entender cómo es que este bando de Berlín empezaba a tener una vida adaptándose en estas limitantes y en estas barreras que están marcadas a lo largo de toda la historia. Barreras simbólicas que se muestran en cada uno de los encuadres, en cada una de las situaciones que van a estar presentándose. Simbólicamente, la temática por parte de Ismael Rodríguez es bastante precisa para señalarnos cómo el concepto de la historia habla de estas barreras y de cómo debemos empezar a trabajar en quitarlas de encima. He estado bailando toda la noche. ¿Y qué era lo que bailabas? Twist. La la ra, ra, ra. He aprobado el examen. Por supuesto, no podemos dejar atrás las comparativas que se pueden hacer entre El Niño y el Muro y otra película, o más bien dicho, un cortometraje francés muy famoso que habla precisamente del tiempo de la posguerra en Francia, El Balón Rojo o El Globo Rojo, depende de la traducción y el lugar donde ustedes la hayan visto. Y es muy interesante ver cómo la temática, por lo menos en la parte, podría decirse que espiritual, al enfocarse en los ojos del niño viendo las problemáticas de un mundo adulto, sí se emparentan ambas películas, ambas filmaciones, para mostrarnos cómo es que el mundo desde la perspectiva infantil no tiene bandos, no está viciado por ideologías políticas, no está viciado por tendencias o sesgos cognitivos que posiblemente podrían hacer tendencios a una película. Y esto es algo muy interesante en El Niño en el Muro, porque con estos rasgos de neorrealismo italiano que tienen algunas partes, con estas ideas que también te emulan a algunas películas de Rossellini como Alemania Año Cero, empiezas a ver una historia que se mete en lo más profundo de un conflicto de cómo el bloque comunista empieza a aislarse como forma de protección, pero también cómo la otredad, la búsqueda de lo que hay del otro lado, también se ve reflejada en el interior de cada uno de los personajes. ¿Tú pusiste eso ahí? Yo no dije nada. Pues, jaque y mate. Los estados emocionales en la cinta son estas barreras que tienen todos los seres humanos cuando están en cierto momento de crisis, podríamos decirlo así. Desde la perspectiva de Dieter siempre está viendo
la otredad de los niños que tienen una familia un poco más alegre o una infancia un poco más pintoresca por tener todo lo que piden. Son las barreras del padre y el hijo porque no sabe comunicarse emocionalmente, pero también son las barreras del padre de familia que no sabe abrirse ante su esposa o no sabe abrirse como padre de familia por tener esta responsabilidad o esta meta superior. Pero también es la barrera entre madre e hija, como se muestra en la historia de la hija del juguetero. Pues al no tener una figura materna, mantiene una barrera con su padre en la que intenta hablar, pero finalmente le cuesta trabajo hacer una expresión sobre su vida y sobre su sexualidad. Y esto es algo que ya para los años 60 era bastante innovador, porque darle visibilidad a estas voces era muy importante, ¿no? Y que en una película abiertamente se hablara de educación sexual, la verdad es que refleja mucho de lo que viene a ser las transformaciones de las narrativas en el cine en años por seguir. Por eso mismo se entiende que la estructura de la historia no es lineal, ¿no? El hilo conductor siempre va a ser emocional, es decir, vamos a estar viendo cómo a través de los impulsos de Dieter se nos van a presentar distintos escenarios de distintas historias, y estas distintas historias van a tener un caudal o un cauce hacia un punto donde todo converge, porque finalmente parte de lo que nos está narrando esta historia es la vida de toda la ciudad, o de una sociedad que está atrapada en sí misma, que está sin saber para dónde puede ir e impedida para irse de un lado para el otro. La historia nos va a demandar también una composición mucho más compleja para entenderlo, porque va a haber momentos en los que el protagonista se tiene que desdibujar para darle paso a las perspectivas de las otras historias, para entender cómo es que esta historia es más colectiva, es más sobre una sociedad y sobre un grupo de personas que están viviendo dentro de estos muros, que tienen estos muros emocionales, porque inclusive se da a entender cómo estos impedimentos, esta forma de sentirse restringido, empieza a desembocar en ciertos comportamientos, empieza a desembocarse en ciertas actitudes y por supuesto en ciertas consecuencias, que no necesariamente son agradables, sino que son como la vida misma. Lo que Ismael Rodríguez está diciendo con esta película es: hay que abrirse, hay que quitarse las limitaciones que te da la industria, que te da el arte o que te dan las reglas convencionales para hacer cine, para encontrar nuevas formas de narrar historias. Y no va a pasar mucho tiempo para el siguiente video, así que prepárense porque nos vamos a la Sierra Tarahumara.